17.7.11 a que los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes, lo sustancial está en el nuevo 17. Pero el nuevo legislador, que ha querido diferenciarse en esto y adoptar una posición contraria, suprime el artículo 22. No pone valla con respecto a los silencios anteriores, que no pueden tener valor los silencios si no hay expresión concreta. Y por otro lado, cambia sustancialmente lo de los usos o costumbres. Y esto es una cosa que tenemos que comprender especialmente todos quienes practican el derecho, sea como abogados, sea como partes, sea como jueces. ¿Qué dice el nuevo código respecto a esto? Resulta que, habiendo creado 1 millar o 2 millares de silencios, y diciendo que el nuevo código es un código de principios y no casuista, recoge con fuerza vinculante los usos, prácticas o costumbres. Cuando hay silencio que ha provocado el mismo código y que lo hace revivir al código de Vélez, que no ha muerto el 1 de agosto, sino que en todo aquello en que se ha guardado silencio, pero que era práctica y costumbre, va a seguir teniendo fuerza y se va a ver, está plasmado en el código de Vélez lo que eran las prácticas y las costumbres, silenciadas ahora, pero con fuerza vinculante, porque eran las prácticas y costumbres. Relegamos que dice el artículo 1 del código, aquí, pero voy a leer la última parte del artículo 1, que es lo que interesa. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las partes o los interesados se refieren a ello o en situaciones no regladas legalmente. Es decir, que en las situaciones que han dejado de ser regladas, donde se ha provocado silencio, ese silencio, pero con la existencia de prácticas que están consagradas por siglo y medio, ese silencio es vinculante por ser costumbre y práctica. Fíjense que mi inquietud, antes de viajar a España, provenía de esto. Yo he escrito en algún momento un curso de obligaciones. Y como les decía antes de comenzar esto, yo no tengo ganas de seguir estudiando. Ya soy muy viejo para estar estudiando. Tengo discípulos. Y a uno de esos discípulos le digo, Fernando, ¿por qué no te ocupas de actualizarlo? Y que el libro sea para el futuro tuyo, que vas a ser el catedrático. Podrá aparecer en una primera edición con mi nombre, pero al final vas a ser tú el que va a tener el libro de obligación. Este joven para mí, es un doctor en Derecho, es un docente experimentado, se llama José Fernando Darío Márquez, muy valioso. Este joven corrige el primer capítulo, corrige el segundo capítulo, y cuando llega al tercero, que trata en ese curso de la condición, se encuentra que el nuevo código en materia de condición ha reducido a 7 artículos y no habla prácticamente nada de qué pasa con las condiciones suspensivas, qué pasa. Bueno, y eso está regulado por el código y está usado diariamente en materia de condiciones. Se ha creado un silencio. ¿Qué voy a hacer para enseñar? ¿Me quedo callado? ¿O tengo que decir que si se presentan estos casos hay que darle solución? Y si le doy solución, ¿qué solución le voy a dar? Yo todavía no había leído bien el artículo 1, pero tengo que decirle, le tienes que dar la solución que le daba Vélez. Tienes que seguir invocando eso porque son las prácticas y las costumbres en materia de condición. Tienes que tener al lado tuyo, junto a esto, el último código, el que ha estado en vigencia hasta el 31 de agosto. Tienes que tener al lado tuyo lo que
interpretaba eso como práctica y costumbre firme. O sea que el juez, cuando tenga que resolver porque se plantea un caso de ese tipo, y les doy un ejemplo de tanto. Este nuevo código, a un problema al cual el Código Civil argentino le dedicaba todo un título, el título preliminar segundo de los modos de contar los intervalos que nos ha refundido aparentemente a todos en un solo artículo, pésima técnica legislativa porque 6, 7 cosas distintas no deben estar en un solo artículo, sino que tienen que estar cada una con su norma clara. Ha procedido a otra cosa. Ha suprimido, guarda silencio sobre lo que era el primer artículo de ese título. ¿Qué decía el primer artículo de ese título? Del que ahora no se dice nada, desapareció, hay silencio. Que todos estos plazos se deben computar de acuerdo al calendario gregoriano. ¿Cómo? El calendario gregoriano. En el siglo XVI, en 1582, el Papa Gregorio XIII, asesorado por una comisión de intervenían juristas, astrónomos, teólogos, reforma el calendario juliano en el Palacio de Mondragón, en la Sala de los Suizos, firma la bula, aprobando el calendario que nosotros llamamos ahora, por haber sido el Papa el que impulsó el calendario gregoriano. Y los reinos católicos, en ese mismo momento, o un año, 2 años después, los reinos protestantes demoraron 2 siglos, adoptan el calendario gregoriano. En Inglaterra, en varios principados o ducados de Alemania, tenían en unos, donde eran católicos, el calendario gregoriano, y en otros mantenían el calendario juliano con 10 días de diferencia, que después se hicieron 11. Los ortodoxos demoran más. En Rusia, recién en el siglo XX, se adopta el calendario gregoriano. En Japón se adopta el calendario gregoriano. Prácticamente todo el mundo occidental usa el calendario gregoriano. Queda Israel, que tiene el calendario judío. Quedan países árabes, que tienen otro calendario. Pero nosotros, ¿desde cuándo lo tenemos? Resulta que en España y Portugal, en ese momento, había un solo rey. Felipe II era el rey de España y rey de Portugal. Y da una real orden, mandando a aplicar en sus dominios el calendario gregoriano. Y desde ese día, en España y Portugal y toda la América hispánica o portuguesa, desde el siglo XVI, hace más de 400 años, la práctica es usar el calendario gregoriano. Y aquí, nosotros, que teníamos una buena norma que decía claramente que se utiliza, es decir, señores, vamos a seguir teniendo 12 meses, ¿o no? Vamos a seguir teniendo meses de 28, 29, 30 o 31 días, ¿o no? Vamos a tener que computar los meses atendiendo al calendario gregoriano, a pesar de que se ha producido un silencio que va a ser suplido. Cuidado, esto no es por criticar el código, es simplemente para darnos una solución de cómo, con un ejemplo, vamos a tener sin ninguna duda el problema de que las prácticas, los usos, las costumbres son vinculantes. Lo dice el código actual, no lo digo yo, no lo invento yo. Lo dice el artículo primero en su último párrafo. Siguen siendo vinculantes. Es decir, que el Código de Leyes no ha muerto el 31 de agosto. Todos los usos, prácticas y costumbres que eran normas que se han llamado a silencio han seguido siendo los usos, prácticas y costumbres y son vinculantes. Y para ello, para saber cuáles eran las prácticas, nada mejor que ir a ver cómo estaban en el Código consagradas. Este es uno de los puntos que yo quería aquí hacerles especial indicación, porque yo podría detenerme, y van quedando pocos minutos, estoy viendo la hora, podría haberme detenido en seguir analizando los problemas
que están en ese cuadro, pero que con el cuadro a ustedes les va a resultar fácil comprender. Solo un problemita suplementario. En materia contractual dijimos que ese último párrafo permitía la supervivencia de las normas supletorias. Se ha discutido mucho sobre esto. En ese libro mío hay una ilustración de lo que han dicho los distintos autores cuando Borda, por la ley 1711, convierte en ley lo que en el Congreso de Derecho Civil se había silenciado. Por mi parte creo que tenía razón, porque las normas supletorias del Código, en nuestra usos, prácticas y costumbres, no se incluían en el contrato. En un contrato anglosajón, van a ver ustedes que hay normas, páginas enteras de asuntos que para nosotros estaban resueltos por las leyes supletorias. Si no decíamos nada, se aplicaba lo que dice el Código, ¿no? Era menester en cada contrato estar repitiendo lo que decía el Código. Entonces, salvo que uno quisiera apartarse de lo que era la norma supletoria, como ocurría en materia de mora, que el Código exigía la interpelación, el Código de Vélez, y que la ley 1711 consagró la mora automática. Pero ¿qué decían los contratos antes de eso? En todos los contratos se apartaban del Código, en eso que era norma supletoria, y ponían sin interpelación, caerá en mora sin necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial. ¿Qué abogado que haya litigado antes del año 68 no recuerda que en todos los contratos ponía algo en lo que se apartaba de la norma supletoria? Cuando uno no quería la norma supletoria, expresamente lo decía y se apartaba. Es lógico entonces que en todos los contratos siguieran aplicándose las normas supletorias sobre las que no se había dicho nada, porque era una aceptación del contratante de las normas supletorias. Ahora, el único matiz diferencial es absolutamente irrelevante. Fíjense que se le ha agregado lo siguiente: con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Yo creo que las normas favorables al consumidor en las relaciones de consumo operan retroactivamente, pero no son normas supletorias, forman un estatuto legal, son normas imperativas, para muchos incluso de orden público, es decir, que no tienen nada que hacer en ese párrafo, es absolutamente innecesario. Lo diga o no lo diga, las normas protectoras del consumidor, que no son normas supletorias, operan de manera retroactiva y tienen efecto inmediato, sin hacer que son de aplicación inmediata, pero no son normas supletorias. No era menester agregar nada ahí en ese artículo 7. Dejamos eso, vean ustedes que sin embargo todas las cosas son susceptibles de discusión. Yo esto lo dije en Tucumán el día 8 de mayo, a esa observación, y un abogado consumista o consumerista tucumano me escribió un mail diciendo: no, pero que hay que proteger al consumidor. Y yo le contesté ese mail: me parece muy bien que usted tenga inquietudes de los abogados, muchas veces contribuyen a descubrir silencios, a impulsar jurisprudencia donde no se había dicho nada, pero yo le pedí